Hoy en día estamos a la postre de llevar la segunda ronda acá en Costa Rica y por supuesto ambos candidatos son bastante buenos, con un currículum bastante pesado y por supuesto con un kilometraje en temas de políticas públicas bastante interesante. Una de las cosas que convergen en ambos es que al haberse dado la noticia de que casualmente don José María Figueres y don Rodrigo Chávez avanzaban a segunda ronda, los mercados bursátiles en el tema internacional reaccionan de buena manera. Eso quiere decir que el termómetro bursátil manda un mensaje fácil y claro para entender de que no existe una radicalización en las posibles ideologías que estén llegando a segunda ronda y por ende también a poder estar en Zapote a partir del 8 de mayo en este año 2022. Otra de las cosas importantes es que ambos han coincidido en que no quieren tener más impuestos más allá de lo que hay que terminar de hacer y de implementar con el plan fiscal que se le conoce como la ley 9635 realizada hace un par de años atrás, que todavía no ha sido implementada al 100%, entonces coinciden en que hay que terminar de implementarla, de respetarla, pero que a partir de ahí no se tiene que buscar más impuestos o mayor carga tributaria a nivel nacional. Otra de las cosas que han podido converger ambos candidatos es que no están buscando la exploración del recurso natural petrolero, que ha estado en muy boga hace unas semanas atrás, pero ambos coinciden en esto. También han dado una posición muy clara sobre un derecho humano del tema del aborto, que también ha levantado mucho polvorín. Ambos coinciden de que no están de acuerdo o por lo menos no van a impulsar algo que tenga que ver con este tema en derechos humanos. Por otro lado, hay alguna convergencia también en lo que puede ser la pesca de arrastre o tal vez en el tema del acuerdo de Escazú, que tienen que ver con darle un poquito más de poder a algún sector en específico. Casualmente estos dos señores han manifestado en sus planes de gobierno que no están de acuerdo con esa postura o por lo menos ambos coinciden en que no se va a llevar a cabo. Ahí, digamos, algunas partes de convergencia y por supuesto el eje central de ambos candidatos siempre han dicho de que tiene que ver con la generación de empleo, que viene siendo, por el otro lado, el problema más importante manifestado por los costarricenses aquí en el país. Así que por ahí vemos las convergencias, donde empieza un poco a hacerse un poco más diverso el tema de las ideologías, es cuando vemos qué van a hacer cada uno de ellos para realizar una reactivación económica en Costa Rica, que también lo tienen como punta de lanza en ambos planes de gobierno, y ahí es donde sí empiezan a separarse algunas ideas. Una de las primeras tiene que ver con la ley de empleo público, qué va a pasar con el sistema de la función pública, cómo se va a optimizar el sistema de función pública. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta que unos son más a favor de cierre de empresas y fusiones, otros dicen no, vamos a incluso hasta fortalecer un poco más el sector público. Por otro lado tiene que ver con la parte de monopolios, creación de viviendas de clase media, y por ahí es donde vemos algunas diferencias que, vuelvo a repetir, no son extremistas, porque así los mercados bursátiles lo han dicho. Uno de los planes importantes que lleva el señor José María Figueres es la creación de 200.000 empleos en 24 meses. Si bien es cierto, es una cifra muy alta y de hecho me parece a mí ya en temas personales bastante ambiciosa, por lo menos existe la ambición, valga la redundancia, de poder tener un objetivo bastante importante. Recordemos que hoy en día hay 330.000 personas desempleadas, según el último indicador de la encuesta continua de hogares, y en este caso tenemos que hablar sobre la creación de 200.000. Prácticamente pareciera que le vas a pegar casi que a tener un nivel de desempleo por 5%, cosa que hace muchísimos años no lo tenemos. Es por eso que se le puede catalogar como algo ambicioso. De hecho, otros candidatos previo a la primera ronda también habían manifestado un esfuerzo también importante sobre eso. En este caso, el tema de la caja vuelve a estar en el tapete y ambos candidatos también coinciden de que hay que fortalecer a la Caja Costarricense de Seguro Social a través de la atracción de la gran informalidad que hoy alcanza el 45% en Costa Rica y que lamentablemente solamente 55 de cada 100 pagan a la caja, y por eso que la caja está en aprietos prácticamente cada 6 meses porque tiene un flujo de efectivo muy débil y que se necesita reforzar. Ahora, si bien los candidatos han dicho en ambas situaciones de que hay que fortalecerla, una tiene que ver a través de la baja
en la carga social, por otro lado tiene que ver con la no retroactividad de las multas, entonces también ahí empiezan a darse algunas ideas para poder fortalecer a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por un lado, José María Figueres ha hablado sobre la no tercerización de digamos, del sistema médico primario. Por el otro lado, se puede dar la idea de que si hubiese algún tipo de iniciativa para tercerizar algún tipo de atención primaria, lo que se le conoce como los EVAIS, y que en algún momento han sido parte de algún privado, pero que no deja de ser una atención importante del lado de la seguridad social en Costa Rica. Es ahí donde nosotros también podemos darnos cuenta de que existen algunas aristas que pueden ser convergentes y empiezan a diverger. En estos momentos hay varios retos que van a estar sucediendo y de hecho estamos casi que pasando de una pandemia de salud a una pandemia económica. Y esta última obviamente va a estar generada por todos esos vaivenes que está sucediendo muy lejos de Costa Rica y en el viejo continente, que ni siquiera es la parte del viejo continente per se, sino es la parte del nuevo continente llamado Rusia y Ucrania. Entonces, en el caso de la proveeduría de petróleo y gas natural, por supuesto, han puesto todos países a precios elevados, precios históricos que no se conseguían desde hace unos 6-7 años acá, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, y también va a encarecer una gran cantidad de bienes y servicios a nivel internacional. Por eso que pensamos de que vamos a pasar de esa pandemia de salud que nos ha tenido bastante confinados y muy preocupados con una reactivación económica de la no facturación a un golpe en el bolsillo de todos nosotros por un tema inflacionario, sencillamente por caprichos que están sucediendo hoy en día bastante lejos de Costa Rica. Lo que sí está claro es que hay un sector que fue el más golpeado en la pandemia de salud, que en este caso es el turismo, y que Costa Rica todavía no ha podido llegar a los niveles de visitación de los 3.300.000 personas que se consiguió en 2019 y que tanto se necesitan. Si bien las restricciones sanitarias y operativas prácticamente ya están por terminarse, se junta el tema de esa baja de poder adquisitivo que va a haber a nivel mundial y podría complicar esa reactivación económica del sector turismo, puesto que muchas personas se van a ver afectadas en nuestros socios comerciales y en nuestros socios turísticos, que puede ser Estados Unidos, Canadá y Europa, que es donde viene la mayor cantidad también de visitantes hacia nuestro país. Entonces, acá lamentablemente no hay un escenario que sea muy optimista en el punto de vista de turismo, y es por eso que ambos candidatos van a tener que mostrar opciones muy reales y muy realizables para que la Asamblea Legislativa pueda promover proyectos de ley para poder mitigar ese impacto y también ayudar a la gente que viene saliendo a flote del sector turismo. Ya tiene que ver con créditos blandos, tiene que ver con el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, o también, ¿por qué no?, hablar sobre temas de agua, luz, teléfono, internet, que en el sector turismo son esenciales, pero si los tengo en un alto precio, por supuesto que se trasladaría al precio final del consumidor y ahí dejaríamos de ser competitivos a como a veces pasa en nuestro país. En el caso de la variable o de las variables que rodean a Recope, aquí hay varias cosas que hay que tener en consideración. Primero, la refinadora costarricense de petróleo lleva un nombre que hace muchísimo tiempo no es la operación base de la misma, porque ya no importa petróleo, ahora lo que importa es gasolina en las 17 diferentes gasolinas que tienen combustible, y por supuesto este producto que es inflamable, que es peligroso, que no es tan fácil de manipular como puede ser un servicio o algún producto terminado no peligroso, hace que sea muy diferente el tratamiento de las aperturas del monopolio de Recope acá en Costa Rica. Si bien puede haber diferentes opciones, tanto Figueres como Rodrigo Chávez se distancian en un tema de no tocar a Recope, o en el otro sí tocar el mercado de combustibles en Costa Rica, tenemos que entender de que no es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana. Se podría hacer una apertura, se podría hacer algún tipo de modificaciones en la proveeduría de este combustible, pero lo que sí está claro es que Recope sin la RECEP o Recope con la RECEP, Recope per se al final es una empresa que se puede mejorar,
pero no va a haber un impacto directo en el precio del combustible a como sí lo podemos tener con el impuesto único al mismo o la compra de la gasolina a nivel internacional. Estos dos últimos rubros es prácticamente más del 80% del precio que pagamos nosotros en Costa Rica. Vuelvo a repetir, Recope, si hace una estrangulación de lo más crítica de toda su planilla o de toda su operación, prácticamente podría impactar menos del 1% en el precio final del combustible, más no así en el impuesto único, que hay en la corriente legislativa una iniciativa para poder ajustar ese impuesto para que nosotros no estemos pagando tan cara la gasolina, que de hecho es la más cara de la región de Centroamérica y dentro de los top 3 en toda la región de Latinoamérica. Y por el otro lado, la compra de combustible en Costa Rica también tiene que haber no solamente la facilidad de comprarlo de forma spot o de forma de contado, sino que también poder utilizar los derivados, que son los futuros, derivados financieros, para poder comprar y tener una mejora en el petróleo. Pero mencioné la RECEP. La RECEP al final es el que determina el precio y es la que le pone el punto final a todo esto. Así que si viene una empresa a competir, 10 empresas a competir o solo se queda Recope, al final a RECEP es el que manda sobre todo nosotros bajo una fórmula que se ha manifestado de que puede ser realizable la modificación de la fórmula para poder tener una mejora en todo esto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con Ucrania, con Rusia y por supuesto lo que ha sucedido en las últimas semanas? El precio del barril de petróleo muy alto y todos sus derivados también se están yendo hacia la alza. Por lo tanto, combustibles y gasolina, que es uno de los derivados más importantes, al igual que el queroseno, la nafta, el diésel, van a estar también con precios muy altos y es ahí donde nadie va a poder hacer absolutamente nada más que tener un entorno interno en Costa Rica y ver que se pueda mejorar, ya sea a través de la fórmula, ya sea a través de comprar con derivados de futuros o también decirle a Recope, bueno Recope, necesitamos de tus grandes expertos en la parte de la proveeduría para ver cómo podemos mejorar todo esto. Pero no se va a solucionar de la noche a la mañana si abrimos el mercado y tenemos simplemente una persona que se llama la RECEP que te deja el precio igual para todo el mundo. O sea, acá hay varias aristas, si bien pudiéramos estar en presencia más cercana de la apertura del comercio de la gasolina, como en algún momento fueron los seguros, la telecomunicación y la banca, que siempre va a generar mayores empleos, no es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana porque no estamos hablando de productos intangibles, estamos hablando de un producto no solo tangible, sino explosivo y también es inflamable. El tema de la ley de empleo público no es algo nuevo, viene diciéndose y hablándose hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que se tuvo que decidir entre la ley de empleo público o la reforma del Estado. Y por supuesto son dos cosas que es una tarea que tenemos que hacer todos nosotros aquí para dejárselo a nuestros hijos y futuras generaciones, unas finanzas públicas mucho más sanas. En el caso de la ley de empleo público, que es la que está más avanzada, tenemos la normalización de los salarios en el sector público, en los funcionarios, porque vemos distorsiones totalmente increíbles entre la misma posición operativa en una institución versus la otra persona que tiene lo mismo y gana hasta 3, hasta 4 veces más. Definitivamente son distorsiones que hay que arreglar, pero tiene varias aristas que no lo apoyan. Uno, por supuesto, que hay una comunicación totalmente tergiversada entre todos los actores y hacen que sea mucho más difícil llevar a cabo la propia ley. Por otro lado, nadie quiere la ley así como está, porque todo el mundo quiere una ley específica para cada uno. Entonces, lamentablemente en este país que tiene que privar la democracia y la política y la tranquilidad y la paz de todos nosotros, vamos a tener que llegar a un acuerdo para poder por lo menos aprobar una cosa y a partir de ahí empezar a hacer las enmiendas que significan lo que se llama la mejora continua de la propia ley. Si nunca hacemos la ley, lamentablemente vamos a seguir arrastrando el problema de estos salarios que se van incrementando exponencialmente y que lamentablemente no lo están. ¿Es algo retroactivo? No, no es retroactivo. Es simplemente para los nuevos funcionarios, para que puedan ser, digamos, tratados con una banda salarial mucho más ajustada al resto del mercado laboral en Costa Rica y así poder tener a largo plazo unas finanzas públicas mucho mejor. Lo que pasa es que es un tema álgido, de hecho le pega casi hasta el 1,7% del Producto Interno Bruto en ahorros y no es cualquiera y también obviamente le va a pegar a más de 300.000 empleados públicos. Entonces es por eso que genera demasiada irritación entre las diferentes bancadas, no solamente las que están ahora, sino las que van a entrar a partir del 2 de mayo acá en Costa Rica. ¿Qué deberíamos hacer nosotros?
Ojo, vuelvo a repetir, no es un menú a la carta que podemos tener cada uno lo que queramos. Deberíamos tener el menú completo y después ver cómo vamos a arreglar esto. Si bien tanto José María Figueres como el señor Rodrigo Chávez han manifestado, no tanto en contra, pero sí de una forma de que vayan a tener algún tipo de modificaciones, es mejor hacer modificaciones sobre algo que volver a empezar desde cero, porque empezar desde cero en realidad te devolvería hasta hace 20 años atrás, definitivamente donde se estarían disparando los indicadores, lo que son los detonantes de nuestras finanzas públicas en la parte del gasto público. Entonces, en el caso del empleo público no es nada malo, es tener una buena comunicación, es decirle a la gente de qué se viene, cuáles son los beneficios y no estar, obviamente, siendo egoístas. En este sentido, al contrario, lo que deberíamos es buscar convergencias para poder llevarla adelante.